Buenos días, mis amados hermanos. Estamos en nuestra caminata de oración. ¿Es consciente usted de que todos los cristianos estamos siendo parte de un proceso espiritual en las manos de Dios? Nosotros no somos un producto acabado. Dios está trabajando en nosotros todo el tiempo. A través del Espíritu Santo estamos en un proceso de santificación, de perfeccionamiento, en un proceso de capacitación para prepararnos para algo especial que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. No es que Dios tiene elegidos en la historia que solamente ellos son los que fueron llamados a algo especial. Todos somos llamados a algo especial. Independientemente de que lo especial que hagamos tenga una connotación para mayor cantidad de personas o para menor cantidad de personas, Dios tiene un plan para tu vida y para mi vida y nos tiene en un proceso de preparación para ese plan. ¿Ha notado usted alguna vez que, construir algo, lograr que algo logre su pleno desarrollo lleva mucho tiempo? Sin embargo, destruir es algo muy rápido. Aquí tengo árboles a mi alrededor. Si ahora mismo decidiéramos cortar uno de esos árboles, aquí hay unas máquinas que en 20, 30, 40 minutos reducen ese árbol a cenizas, a solamente a serrín. Es muy rápido. Cortan el árbol, lo muelen y sacan estas pelusas para jardinería muy rápido. Sin embargo, que ese árbol llegara a la plenitud, miren qué árbol más hermoso, más alto allí, que ese árbol llegara a esa plenitud ha costado muchos años. Ese árbol puede tener 30, 40 o 50 años para que llegara a esa estatura. Lo mismo sucede con cualquier cosa, una casa, un edificio. Derrumbarlo es un minuto. Demolerlo es algo muy rápido. Sin embargo, construirlo, pues demora tiempo y necesita también personas más capacitadas. Muy probable que para destruirlo, con una persona que sepa manejar una grúa de demolición, con un equipo de unos cuantos ayudantes, pues lo logran. Sin embargo, para construir un edificio, pues todo es diferente, todo cambia. Hace falta personas más capacitadas, ingenieros, arquitectos, civil, personas con conocimiento de construcción. Es mucho más complicado, mucho más complicado. Esa es la realidad. Así también pasa en la vida cristiana, en la vida nuestra. Destruir una vida es algo que es muy rápido. El pecado puede destruir una vida en un minuto. El pecado puede destruir tu vida, destruir un proyecto en nada, hermano. Así de rápido destruye tu vida el pecado. Pero construir una vida lleva tiempo. Lleva tiempo la construcción de una vida. Y pues de manera igual ocurre con nosotros cuando el Señor, llegamos a Él, nos convertimos al Señor, llegamos a sus pies, somos sus hijos, ahora somos hijos de Dios y traemos una vida pasada de demolición, de destrucción, de pecado, y Dios tiene que construir una nueva vida en nosotros. Para eso el Señor nos dijo, mira, aquí no vale la pena estar reparando esta vida vieja. Aquí lo que hay que hacer es destruir la vida vieja, que muera el viejo hombre y que nazca un nuevo hombre, en Cristo Jesús. Por eso es necesario el nuevo nacimiento. Si no nacieres de nuevo, pues es necesario el nuevo nacimiento. Mi tío que trabajaba en la carpintería, él decía que era mucho más fácil, mucho más cómodo para él hacer un mueble nuevo que reparar un mueble viejo. Naturalmente que así es. Dios lo que hace es decir, vamos a destruir este cuerpo de muerte y vamos a darte un cuerpo nuevo, una vida nueva. Y entonces el Señor, cuando nos da esa vida nueva, empieza un proceso en nosotros, un proceso de años. Y es que la misma creación de Dios nos enseña eso, hermano, como decíamos con el árbol,
con un animal que nace, un ser humano que nace y que tiene que, hasta que llega a su pleno desarrollo, tiene que pasar un tiempo. Y así nosotros igual. Dios está en un proceso espiritual contigo, para formar esa persona que Él quiere formar. Allá en Proverbios capítulo 4, versículo 18, dice la Biblia: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. Qué hermoso versículo, hermano. Es precioso. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La senda de los justos es como la luz de la aurora, la luz de la mañana. Aquí amaneció, yo iba a salir más temprano, pero hay mucho polen. Hoy aquí hay mucho polen y había sereno también, por eso salí un poquito más tarde. Pero en la mañana usted ve la luz de la aurora. Poco a poco empieza a subir, poco a poco. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en ascenso poco a poco. El sol no sale así de que ¡puf! De día y ¡puf! De noche, no. Es poco a poco. Dice también allá en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Por tanto nosotros todos nosotros, no un grupito, nosotros todos, mirando a cara descubierta como por un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria por la misma imagen. Nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, mirando la gloria del Señor como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Porque claramente, que nos quede claro esa verdad, el Espíritu Santo es quien obra eso. Es un proceso de santificación, de perfeccionamiento, que es obrado por el Espíritu Santo. Así que nosotros todos somos transformados por el Espíritu del Señor, de gloria en gloria, como mirándonos como en un espejo, en la palabra de Dios, como mirando un espejo el rostro de Cristo y queriendo perfeccionar nuestras vidas a la imagen de su Hijo Jesucristo. Así es lo que la Biblia enseña, transformados de gloria en gloria, como por un espejo. Aunque dice 2 Corintios 4, aunque nuestro cuerpo se va desgastando a medida que pasa el tiempo, nosotros en el interior, nuestro espíritu se va renovando de día en día. Y quiero que entendamos esta verdad, esto es lo que quiero yo enseñar esta mañana, que no es en un día, sino de día en día. Quiero que analicemos en la Biblia varios procesos en que Dios puso a grandes hombres de la fe. Abraham, por ejemplo, desde que fue llamado hasta que su hijo nació, pasaron 25 años. Abraham pasó por un proceso de 25 años de preparación para llegar a ser el hombre que Dios quería. Dios fue perfeccionando su carácter, su relación con Él. Dios fue perfeccionando el momento adecuado. Así fue con Abraham. Jacob pasó 21 años perfeccionando su carácter con su suegro Labán allí siendo sometido. José estuvo 20 años hasta que pudo ver nuevamente a sus hermanos. Estuvo preso y esclavo durante 13 años, durante 7 años de prosperidad en Egipto, gobernó Egipto hasta que se reencontró con los hermanos. Estuvo en un proceso de 20 años, hermano, de perfeccionar su carácter, de hacerlo crecer espiritualmente para el momento clave de su vida. David estuvo en un proceso también de muchos años, posiblemente de 13 a 15, 16 años, desde que era un jovencito que Dios lo llamó y venció a Goliat hasta que llegó a ser rey. En un proceso, y en ese proceso hubo dificultades, pruebas, persecución, todos ellos sufrieron todo este tipo de cosas. Estuvieron en procesos para llegar a ser las personas que llegaron a ser. En el Nuevo Testamento también, mire, Nehemías estuvo de copero del rey muchos años, Dios preparando al hombre, al carácter. Pero en el Nuevo Testamento Jesús llamó a apóstoles y los tuvo allí esos discípulos por 3 años
por 3 años capacitándolo a los pies de Cristo, y aún así, todavía después sí tuvieron que seguir siendo perfeccionados. El apóstol Pablo estuvo, desde que Pablo se convierte en Damasco, él cuenta en Gálatas capítulo 1, que después de su conversión en Damasco, él se fue a Arabia, y estuvo 3 años, hermanos, 3 años allá. 3 años, era un reencuentro con Dios, era todas esas luchas, porque él había sido un perseguidor de la iglesia, y de pronto estudiar la Biblia, encontrar a Cristo en la Escritura. Cuando Pablo quedó ciego, yo me imagino a Pablo ciego, diciendo, pero ¿dónde está la Escritura? ¿Dónde está la revelación? Dice él que en conocimiento de la Biblia y de la Escritura, él aventajaba a muchos de su generación, y era un hombre muy celoso por Dios. Así que cuando recibió la vista, se fue rápido a las Escrituras, se fue a Arabia y estuvo estudiando las Escrituras, viendo a Cristo con el noxis, la ciencia de Dios que Dios le dio, buscando ahí el aprendizaje real de la palabra de Dios. Y Pablo después, dice la Biblia, después de eso, Pablo vino a Damasco, vino a Jerusalén, se fue después a la zona de su hogar, allá en Tarso, en la zona de Siria, y dice que allí estuvo también. Cuando Bernabé lo va a buscar, han pasado 11 años desde su conversión. Cuando Bernabé lo trae a Antioquía para que fuera con él el líder de la iglesia de Antioquía, pero en Antioquía tampoco estuvo como 3 años más hasta su primer viaje misionero. Entonces que Pablo pasó por 3, 9, son 14 y a 3 más a su primer viaje misionero, 17 años, hermanos, 17 años de formación. Y nosotros queremos que Dios haga así con nosotros, y resuelva todo en un momento. Y queremos que nuestras vidas, y queremos que las vidas de los demás cambien en un momento y se perfeccionen en un momento. Por eso la Biblia, cuando por ejemplo llama a un pastor, dice, no un neófito. Yo he tenido luchas, yo fui llamado por Dios al ministerio pastoral siendo un neófito. Y tuve que entender que tenía que esperar el tiempo de Dios y tenía que perfeccionarme y crecer. Dediqué mi tiempo a leer, a estudiar, a servir, hasta donde la edad en Cristo, el tiempo en Cristo me permitía, y mi iglesia y mi pastor me permitieron, enseñándome y educándome que tenía que esperar en Cristo el tiempo de Dios, porque tenía que perfeccionarme. Y fue un proceso de 8 años hasta que ya fui un pastor ordenado. 8 años desde mi llamamiento, fue un proceso de perfeccionamiento y aún estoy en ese proceso. No soy perfecto, estoy perfeccionándome, estoy en un proceso de santificación, en un proceso de preparación para grandes cosas, y cada meta es nueva, es mayor, y cada propósito de Dios es mayor. Y he tenido luchas también con hermanos que quieren que una persona llegue a la iglesia al momento ya tiene que ser perfecto, o ya tiene que servir, o ya hay que ponerlo en puestos de privilegio o en puestos de servicio que son altos para los que todavía no están preparados. Sepa usted esto, usted está en un proceso espiritual, y ese proceso espiritual conlleva tiempo. Dios lo está formando para grandes acciones. Dios está templando el acero. A veces lo tiene en el fuego, lo pasa por el agua, lo tiembla para grandes batallas. Pero eso no se logra en un día. Es un proceso en usted, un proceso en mí, un proceso en todos nosotros. Y usted debe entender ese proceso. Cuando es nuevo en la fe, debe entender, aún no estoy listo para estas cosas. Ni estoy listo tampoco para decirle a los que llevan más tiempo, oye, esto estás equivocado, esto hay que hacerlo de una manera o de otra. Incluso no se trata a veces ni de tiempo. Conozco personas que llevan 20, 30 años en el Evangelio y todavía son niños en Cristo. Son como Peter Pan, no crecen, no crecen, como Chabelo, Chabelo mide 1,90, 2 metros, tiene 60 años y sigue diciendo, ay, con la vocecita, como Chabelo. Madura en Cristo, estás en un proceso espiritual. Sigue el proceso con Dios, crece espiritualmente, renuévate de día en día, mira como por un espejo la gloria del Señor, y de gloria en gloria sé transformado como por el Espíritu del Señor. Y recuerda que los justos son como la luz de la aurora, que va en ascenso mientras el día avanza, hasta que alumbra, hasta que está en la plenitud. Dios quiere que tú alumbres y tú seas esa persona que pasó por ese proceso, creció hasta llegar a Dios. Ninguno aquí somos un vaso terminado. Todos estamos en las manos del alfarero y Él está formándote para grandes cosas. Que Dios te bendiga.